Todos, hoy vamos a presentar la aplación en coordenadas esféricas. Eh, para iniciar, debemos considerar de que normalmente un vector en el espacio está definido por las coordenadas x, y, z. En este caso, son coordenadas ya dadas, así que vamos a verificar en qué parte de y, en parte de las coordenadas x y z se encuentra. En ese sentido, cuando nosotros definimos una coordenada esférica, es de que normalmente debemos verificar los ángulos en que se encuentran, o sea, un ángulo de elevación, bueno, de separación entre X y Y, un ángulo de apertura se puede decir. Y bueno, a ese le llamamos θ y el otro ángulo le podemos llamar phi. Bueno, acá ya podemos dar con que las coordenadas esféricas dependen de dos variables, pero hay que considerar también el radio. Bueno, en este caso sería el módulo, así que lo consideramos como vector. En ese sentido, cuando nosotros consideramos coordenadas esféricas, sería básicamente que el vector se redefine. Bueno, como esto ya es el módulo, entonces no lo llamaríamos vector, sería un R mayúsculo. El R mayúsculo tendría el x cuadrado más un y cuadrado, esto por Pitágoras. Pero como son en tres coordenadas, entonces vamos a considerar un z cuadrado también. Pues para que se cumpla lo que es Pitágoras, esto llevaría al cuadrado del R. Entonces, esto es el primer resultado importante que obtenemos. Podemos dibujar un triángulo rectángulo y averiguar la hipotenusa y luego averiguar cuando las coordenadas se salen a la tercera dimensión. En ese sentido, para que consideremos cuál es el valor de x, debemos descomponerlo por partes. Pues fíjense, por la parte de x acá, podríamos aplanar la estructura. ¿Cómo? Dibujamos un plano cartesiano de dos dimensiones. Este plano cartesiano que está en dos dimensiones, pues va a constituir a lo que tiene al θ. Lo estamos aplanando, estamos tomando una proyección. Esto podría ser x y esto y. Normalmente, cuando definimos en álgebra, o no, en trigonometría digo, es de que esto tiene un radio, ¿no? Lo podemos llamar una R pequeña. Bueno, como ya el R está copado, entonces lo vamos a llamar un K, mejor que se llame K. Ahora que tenemos al K por acá, entonces, por lógica, esto tiene K seno del ángulo por separado y esto es K coseno del ángulo. Entonces, pues esto funciona para una esfera, de hecho. O sea, tenemos una esfera, lo completamos a que sea una esfera. Oh, rayos, no, no está bonito esa esfera. Dibujamos una esfera. Esto es grandioso. En fin, ahí lo tienen. Ya, dibujado la esfera. ¿Qué hacemos con esta esfera? Es de que el radio es igual en todos lados. El K, o sea, el radio K. Y pues ahora tenemos un seno que pues nos garantiza de que sea K seno su cateto opuesto y cateto adyacente. Pero cuando nosotros vamos a una esfera, digamos que ahora tenemos la esfera que está saliendo en la tercera dimensión, eh, esta, los ángulos cambian. Algo nos indica de que acá existe un producto. En ese sentido, pues que si nosotros salimos para acá para que este producto se cumpla, deberían valer uno, ambos. Y
¿Cómo averiguamos eso? Es decir, como ya, digamos, volvemos a esta gráfica de acá, vemos, en primer lugar, tenemos que verificamos la distancia en phi. El ángulo de apertura en phi nos da un R como hipotenusa. Lo voy a abordar con color un poco más claro, precisamente este triángulo. Esto es 90 grados porque es la elevación, está elevándose hacia arriba. Por eso existe la tercera dimensión en este caso. Ya, como nosotros traemos esto, entonces el sentido de este lado, esto sería un R, bueno, un R eh, sería un R seno. ¿De qué ángulo de phi? No, estoy equivocado. Eh, Esto de acá, para enterarnos de qué condición trigonométrica es, podemos evaluar de que el cateto opuesto de phi está en la parte superior y esta es la parte de acá. Así que podríamos dar con que esta en la base sería un R seno de phi. Ahora, como ya tenemos el R seno de phi, vamos a verificar cuál es el cateto adyacente, que es esta parte, lo escribo con otro color. Este es el cateto adyacente y esto sería R coseno de phi mismo. Entonces, eh, podemos verificar de que cuando hemos evaluado el teta tiene el ángulo K. No, el ángulo, digo, el radio K. O sea, el radio de teta, de X y de teta tiene el radio K. Se llama K. Entonces, eh, vamos a evaluar de que nos garantiza de que K es igual a un R seno de phi. Y con esto podemos obtener las coordenadas esféricas, ¿saben? ¿Por qué? Porque como K es el radio, entonces los catetos se descomponen. De acá de estos resultados traemos, entonces, fíjense, de estos resultados traemos, y como ya tenemos un K a ambos lados, entonces lo que surgiría es de que X tiene la composición de K por coseno de teta. Entonces, como tenemos ya el valor de K, X sería igual, bueno, en este lado lo escribo. X es igual a K coseno de teta. Y es igual a K seno de teta. Y bueno, Z es por último la tercera coordenada. Y pues en Z ya ven que tenemos por acá el R coseno de phi. Ahora, esto vamos a hacer el debido reemplazo. Lo escribo en amarillo. Entonces X, como al tener el valor de KR seno de phi, entonces sería R seno de phi por coseno de teta. Y pues ya tenemos el primer componente. Ahora tenemos al Y, que sería R, en este caso sería R seno de phi también. Y que está multiplicado con seno de phi. Y por último tenemos al Z, que es igual al R coseno de phi. Pues en estos casos, cuando K tenemos como radio, no abarca la coordenada Z, así que no tiene una composición. Esto, en pocas palabras, estos son las coordenadas de X y Z en coordenadas esféricas. Con esto vamos a trabajar para obtener el aplazamiento. Entonces, para continuar, debemos definir algunas cosas. Ya teníamos el R módulo, entonces vamos a considerar, bueno, este es un R módulo. Entonces, ahora vamos a tener un R distinto a ese módulo, que es un R coordenada, se puede decir. ¿No?
un R vector, se puede llamar. Esto tiene como componentes a un X, coma un Y y un Z. Ahora, ¿qué hacemos con esto? Es de que como ya tenemos los valores del X, Y, Z, entonces lo que hacemos es de que tenemos ahora al R vector, lo podemos llamar, tiene dentro a un R seno de phi, eh, coseno de teta, coma, porque hay un coma, ¿no? R seno de phi, seno de teta, coma R coseno de phi. Cerramos paréntesis y así es como obtenemos los nuevos valores. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Eh, a ver, vamos a tomar un color rojo ya y vamos a encerrar por acá. Como tenemos al R que tiene dependencias en X, Y, Z, pues son las variables que lo componen. Esto eh, queremos llevarlo a coordenadas esféricas. Esto debería ir a R, pero en las coordenadas esféricas nos hemos dado cuenta que también depende de tres variables. En ese sentido sería un R minúscula, que es el radio, el teta y el phi. Ahora, para ya lograr esta transición, entonces lo que debemos hacer es de que eh, averiguar sus derivadas. Estamos yendo para este lado, entonces vamos a derivar R, ese R que teníamos con respecto al R minúsculo, que es el radio, ¿no? Bueno, eh, he escrito el R minúscula y el R mayúscula como módulo. Yo pretendía algo más, pero ya lo habíamos puesto acá, así que podríamos considerar un R es igual al R mayúscula y con esto podríamos dar con que esto ya lo escribimos de la misma manera. Ahora, como tenemos un diferencial de R que es vector, pues que indica una posición con respecto a la diferencial de R que es el módulo básicamente, o de esa forma se puede entender. Y pues lo voy a escribir R minúscula para no confundir. Un R minúscula. Entonces, derivando uno a uno, porque, bueno, esto es una derivada y las condiciones de la derivada nos indica de que, bueno, el seno de phi y el coseno de teta se considera constante, así que sería un seno de phi por coseno de teta. Luego acá también tenemos un R, la derivada de un R con respecto a R es 1, entonces tenemos un seno de phi, seno de teta y ahora tenemos un coseno de phi. Cerramos y entonces ya obtenemos los primeros componentes. También hacemos lo mismo para las derivadas de R con respecto a teta. Cuando derivamos esto, entonces el R se comporta como si fuera una constante y se queda. El seno también se comporta como una constante y queda. Ahora deberemos derivar al coseno de teta, porque se está derivando con respecto a teta. Así que la derivada del coseno de teta es menos seno de teta. Ahora, en el siguiente caso también tendríamos al R, que es el módulo. Entonces, vamos a derivar al seno porque es el que está ahí. Entonces sería seno de phi y esto sería coseno de teta. Ahora, siguiendo, vemos que ya no hay un teta por acá. Así que, como no hay, entonces se considera todo constante y la derivada de una constante es 0. Cerramos. Ahora, continuando, vamos a derivar por la tercera componente.
diferencial de phi. Y ahora lo que sucede es de que como tenemos acá el seno, entonces sería un coseno de phi. Y esto sería seno de teta. Y esto sería un r. eh, También coseno de phi. También coseno de teta. Y esto en este caso ya sería un r menos seno de phi. Así es como obtendríamos todos los componentes. Ahora, para continuar, vamos a considerar un crecimiento, pero en orden respectivo. Un crecimiento, un R. Pues como hemos verificado, eh, acá tenemos X y Z, pero estamos pasando a coordenadas esféricas, así que vamos a considerar si este lado, cuando nosotros hacíamos que sea un diferencial de X, era una parte minúscula. En este lado diferencial de Y también era una minúscula. Ahora un diferencial de Z también era una minúscula diferencial de Z, ¿no? Ahora, pues como estamos trabajando en coordenadas esféricas, debemos averiguar la tasa de crecimiento en las nuevas coordenadas que estamos trabajando. Así que, para obtener esto, lo que se hace es sacar, o sea, aplicar Pitágoras a la derivada que ya habíamos obtenido, porque la derivada es una tasa de crecimiento. Así que, continuando, ¿qué hacemos? Tomamos la raíz cuadrada y como acá ya teníamos el primer valor, lo voy a escribir de otro color morado. Bueno, acá le pongo punto, 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 h sub r le pongo y le cierro en paréntesis. Ahora, eh, con estos valores copiamos, sería seno de phi. Todo esto al cuadrado, obviamente, porque se tiene que elevar al cuadrado. Esto, seno de phi por coseno de teta, todo al cuadrado, más un seno de phi, eh, seno de teta también, todo obviamente al cuadrado, más un coseno de phi al cuadrado también, obviamente. Luego, ahora tenemos un h sub r y haciendo todas las multiplicaciones, entonces, esto es álgebra. Podríamos abrir otros, la raíz cuadrada. Tenemos que seno de phi, podemos factorizar acá, seno cuadrado de phi. Abrimos llaves, esto sería un coseno cuadrado de teta más un seno un cuadrado de teta también, porque cerramos llaves y esto lo dejamos intacto, que sería coseno cuadrado de phi. En ese sentido ya vemos que todo se simplifica, así que h sub r como coseno cuadrado más el seno cuadrado de mismos ángulos pues es 1, también tiene seno cuadrado, coseno cuadrado y raíz de cuadrado de 1 sería 1. Obtenemos la primera tasa de crecimiento, para hacemos lo mismo para el h, lo vamos a hacer esto con un color distinto. Para el h sub teta, el h sub teta es lo mismo, ni más ni menos, porque estamos averiguando la tasa de crecimiento en cada coordenada. Así que en h sub z tendríamos un r cuadrado, que sería coseno cuadrado de teta, seno de phi, y le sumamos con r cuadrado, no, esto no, r minúsculo en este caso. Verificamos todos los valores. Entonces, cuando está con respecto a teta, esto también eleva al cuadrado. Elevamos al cuadrado y luego obtenemos el de acá. Los términos de acá. Ah, bueno, es el que hemos elevado, lo hemos hecho al revés. Borramos esto porque no está bonito. Así que sería un r cuadrado. En este caso sería un seno cuadrado de phi, seno cuadrado de teta. Ahora un h sub teta sería igual. Mira, ahora vamos a hacer una pequeña verificación. Vemos que el seno cuadrado en ambos lados está. Podemos factorizar y tendríamos un r seno de phi.
¿Por qué? Porque cuando factorizamos el valor, damos con coseno cuadrado más un seno cuadrado de teta, mismo ángulo, y pues se hacen uno. Y eso es lo que obtenemos de tasa de crecimiento. Y para que todo pueda caber acá nada más, entonces hacemos un h, otro color. Sería un h, pero eso de un phi. El h sub phi también tiene la misma lógica de todo. Entonces, lo que obtenemos del h sub phi es de que tenemos un... Ay, no, este es r minúsculo. Pero no habría problema si lo escribo en mayúscula. Ya tenemos un r cuadrado del h sub phi con coseno cuadrado de phi, seno cuadrado de teta, más un r también cuadrado, coseno de phi, coseno de teta. Bueno, acá también se suma, porque todo está multiplicando r cuadrado. Eh, Rayos, voy a tener que borrar todo esto. Sacamos raíz cuadrada a todo. Y bueno, no está bonito mi raíz, pero ya que, ¿qué importa? Sería seno cuadrado de phi. Ahora, eh, esto de phi sería igual a, haciendo un reemplazo rápido, podemos factorizar los r's, entonces queda un r fuera porque le sacamos raíz cuadrada. También podemos factorizar los cosenos de este lado. Un momento. A ver, estamos acá de coseno. Estos todos son al cuadrado por si acaso. Y se hace uno, en este lado se hace uno. O sea, por este lado, con este lado factorizamos el coseno de phi y se hacen uno, ¿entiendes? Y luego coseno de phi se hace uno. O el coseno, pues no. Entonces, en raíz de 1 es 1, entonces esto queda R. La tasa de crecimiento en h sub phi es de R. Con este resultado podemos dar que ahora trabajamos por acá. Creo que de un lado no nos queda. Ya, acá nomás lo vamos a hacer. Eh, Consideramos el operador nabla es igual a un diferencial respecto a x, también que está en y, más un diferencial con respecto a j, que está en y, más un diferencial parcial en k, que es un vector unitario cuando está en z. Ahora, estos valores debemos hacer lo siguiente. Debemos pensar algo todavía. Es que tenemos los siguientes. Podemos llamar al i como si fuera un vector unitario en R. Al j también. Como, bueno, no sería oportuno poner igual. No es oportuno porque no son iguales. Son i tendiendo. Estamos reemplazando vectores. También j que tiende, entonces sería e teta y sería e. No es del todo correcto, pero es la forma más intuitiva de entenderlo. ¿Saben por qué? Porque la nueva expresión exige eh, o sea que la nueva expresión, cuando nosotros tenemos un a, o lo vamos a llamar a, en coordenadas esféricas, cuando nosotros hacemos esta transformación, tendríamos un a sub r con un vector unitario en r más una sub teta, con un vector unitario en teta. También un a sub phi, un vector unitario en e sub phi. Así que esto es una referencia, por si acaso no es del todo correcto. Así que con estos datos, ¿qué hacemos? Es de que como ya habíamos obtenido el vector de crecimiento, entonces podríamos decir que la sub r es igual a diferencial de f con respecto a diferencial en r. Pues
esto es a sub de R multiplicado, pues está multiplicado con la tasa de crecimiento en R, ¿no? Y también tendríamos a sub teta, que sería básicamente el diferencial de f con respecto a diferencial de teta. Y esto también multiplicado por el crecimiento en teta, ¿no? Y esto también tendríamos por acá la sub phi, que sería igual a diferencial de f con respecto a diferencial de phi. Y esto estaría multiplicado por el phi también, ¿no? Esto en ese sentido. Hacemos con otro color, con un color más rojito. Hecho. Ahora, esto damos un entonces a todo. Entonces el A sub R sería igual, el A sub teta es igual y el A sub phi es igual. Esto que es igual, reemplazando esto sería lo mismo, diferencial de parcial de f con respecto a r, diferencial parcial de f con respecto a teta, y esto sería diferencial parcial del f con respecto, oh diablos, con respecto a phi. Ya, bueno, todos tienen, pero ahora nos falta el crecimiento. Esto es, en este caso es 1. En este caso el h sub, o sea, el crecimiento en, en teta sería r seno de teta. Y bueno, ahora el crecimiento en f sería 1 entre r. No, esto sería r. No, hay una pequeña equivocación. No sería multiplicarlos directamente. ¿Saben por qué no sería multiplicarlo directamente? Es de que esto debería estar a la menos 1, está a la menos 1 y está a la menos 1. ¿Por qué? Porque el vector, o sea, el vector unitario, digamos, un E que es vector unitario de algún U sub i, el vector unitario es el módulo, es el vector, digamos, entre el módulo, ¿no? Bueno, esto sería también módulo, obviamente, pero ya lo ponemos de esa forma. Como esta es la fórmula del vector unitario y bueno, en los vectores de R tenemos al x, y, z y al, bueno, el 1, el i, el vector unitario en i sería pues 1,0,0. Esto lo había explicado hace mucho. También en j sería igual a 0,1,0 y en z sería, no, en k es también 0,0,1. Esto se traduce en matrices. Como nosotros tenemos el módulo, fíjense, esto es el módulo. Lo movemos por acá. Esto de acá son los módulos, fíjense, porque está aplicándose Pitágoras a todos. Módulo, módulo, son tres módulos. Entonces lo que estamos averiguando ahí es el R módulo, pero en coordenadas esféricas. Y como está en módulo, entonces le pusimos por acá el menos 1. Le ponemos el menos 1 porque como es 1 entre el módulo, entonces lo que sucede es de que acá tenemos 1 entre 1 y pues acá tenemos, bueno, lo voy a escribir solo 1 porque no voy a escribir toda la matriz. A ver, el detalle es ese, pues. El 1 ¿entre qué? Entre R seno de phi. Y esto sería 1 entre R. Ahora, en ese sentido, eh, así es como cuando nosotros reemplazamos ahora el A, sería eh, sería sumar todos estos condiciones. Bueno, sería diferencial parcial de f con respecto a r. Tiene un 1, entonces lo sumamos también al 1 entre r seno de phi. Y acá en este caso sería diferencial de f con respecto a diferencial de teta. Y también sumamos, que sería 1 entre r diferencial de f con respecto a phi. Eh, Aunque pues bueno, es un poco largo, pero eh, ahora, definiendo la divergencia de un campo vectorial, podríamos considerar el operador nabla punto la, y esto sería básicamente 1
entre, bueno, el h sub 1, que sería en h sub r, h sub teta y h sub phi. Eh, Esta definición lo voy a explicar en algún otro momento. En este caso sería, bueno, el diferencial con respecto a diferencial. En este caso sería R. Abrimos paréntesis. Sería un h sub 2 por un h sub 3. En este caso, bueno, sería el teta. Y este sería phi. Ahora multiplicamos por a sub 1. En este caso sería a sub r. Vamos a borrar esto para que esté bien. Sería una sub r. O sea, sub 2 sería teta. Y este sería phi. Y este sería una sub r. Cerramos paréntesis. Ahora debemos sumar. Sumamos el diferencial parcial con respecto a teta, que también tendríamos acá el h1 por el h3. En este caso, pues el h1 y el h3. En este caso, el h1 y el h3 sería el h sub r, el crecimiento en r, como habíamos indicado, crecimiento en r, el h con crecimiento en phi, y esto multiplicado por una sub 2. Ahora, continuando con esto, entonces tendremos a sumar con la tercera componente, que sería un diferencial parcial con respecto al diferencial parcial en phi. Esto sería un h sub i, bueno, h sub 1 sería un h sub r, esto sería un h sub teta, y esto sería un a sub phi. No, ¿cuál teta? Este es sub phi. Cerramos paréntesis. También cerramos llaves. Con estas condiciones es como obtenemos lo siguiente. Lo vamos a hacer por partes, que tenemos como moradito. Sería, en primer lugar, diferencial respecto a diferencial de R, que sería, bueno, el h sub teta, el h sub phi, por un a que está en R. Esto es igual a, bueno, vamos a reemplazar los valores de cada uno. Sería diferencial con respecto a diferencial sub R. Ahora tenemos al h sub teta. El h sub teta es R seno. Entonces tendríamos un R multiplicado, cerramos paréntesis, un R seno de teta, cerramos paréntesis, y esto sería diferencial de la función con respecto a diferencial de R. Esto es para el primer componente. Ahora para el siguiente componente, que sería, bueno, acá vamos a hacer la derivada en primer lugar para que ya zanjemos con estos resultados. Así que lo que hacemos acá es, bueno, esto sería igual a diferencial de lo que hay dentro. Sería un r cuadrado seno de teta, diferencial de la función con respecto a diferencial de r. Este es para el primer valor. Ahora consideramos otro color, digamos el naranja. Ahora consideramos al diferencial con respecto a diferencial de teta. Ahora esto sería copiar del otro lado, sería h sub r, sería h sub r, h sub phi y a sub teta. Esto sería igual a diferencial con respecto a diferencial de teta. Bueno, en este caso sería 1 por
seno, oh rayos, bueno, acá se lo con orden, sería un R seno de teta. 1 entre R, y esto sería diferencial de F, diferencial de teta. Todos en producto. Ahora, continuando, vamos con el tercer término. Vamos a elegir un color más claro. Y sería un diferencial con respecto a... sí, un momento, acá no hemos quedado todavía cuál es el valor real. Esto sería igual al diferencial con respecto al diferencial de teta. Esto se simplifica, entonces sería un seno de teta. Abrimos paréntesis, seno de teta diferencial de f con respecto a diferencial de teta. Ese es para el siguiente valor. Ahora vamos por el tercero que habíamos quedado. Entonces esto sería con respecto a diferencial de phi. Como tenemos la diferencial con respecto a la diferencial de phi, entonces sería un h sub r por un h sub teta por un a sub phi. Esto estaría igualado a diferencial con respecto a diferencial de phi. Esto multiplicando 1 por r, sería 1 entre r seno, r seno de phi, no de teta digo, y esto estaría multiplicado con diferencial de f con diferencial de phi. Estos valores son producto de lo que habíamos resuelto en lo que está. Esto es básicamente estos resultados del vector unitario y bueno, eso sería diferencial con respecto a diferencial de phi. Esto sería 1 entre seno de teta. Cerramos paréntesis. Para este caso un paréntesis más para que consideremos dentro también un diferencial de la función con respecto a phi. Y pues así es como obtenemos todos los valores. Ahora, como habíamos considerado 1 entre todo el producto de todos los crecientes, entonces sería se lo vamos a hacer de otro colorcito más azul, sería 1 entre todos los crecientes, que sería h sub r, h sub teta y h sub phi, sería igual a, bueno, solo multiplicamos, hacemos reemplazo y multiplicamos, que sería r cuadrado seno de teta. Ya. Y ahora lo único que queda es ensamblar la función. Sería básicamente el producto de o sea, de convergencia. La divergencia sería básicamente 1 entre, pero lo vamos a hacer con un color más claro para que sería 1 entre r, r cuadrado seno de teta, y pues a esto le abrimos la paréntesis, que en primer módulo tenemos, como ya habíamos visto acá, sería, podemos, bueno, en este lado podemos considerar el seno como constante y podemos sacarlo, entonces sería seno de teta. Luego pasamos lo que es esto diferencial con respecto a diferencial de r, entonces abrimos paréntesis, sería r cuadrado diferencial de la función con respecto a diferencial de r. Este es el primero, más diferencial con respecto a diferencial de teta. También hacemos lo mismo. En este caso se está derivando. Vamos a dejarlo así nada más. No vamos a derivar aún porque si no sería aplicar la regla de la cadena y sería más larga la expresión con respecto a diferencial de teta, y esto cerramos paréntesis. Ahora,
por último tendríamos uno acá la diferencia, pero el teta no tiene nada que ver con el phi, así que lo consideramos como constante. Entonces tenemos un seno de teta y pues esto multiplicado por diferencial con respecto a diferencial de phi, em, diferencial con respecto a diferencial de phi, pero en este caso sí podríamos ponerle un cuadrado. ¿Por qué? Porque es su segunda derivada y no hay otro componente que esté involucrándose. Entonces cerramos paréntesis por este lado para ordenar y así es como obtendríamos. Pero el A, ¿qué cosa es el A? El A ha sido básicamente el primero. La primera eh, gradiente de, de la función cuando está en coordenadas cartesianas. Entonces, como tenemos la pues ya como primera divergente, entonces esto sería un laplaciano cuadrado y obtendríamos todo este valor. Lo voy a copiar otra vez para que quede claro esto. Seno de teta con respecto a diferencial de r, que sería un r cuadrado. Esto es un r. Y diferencial de f con respecto a diferencial de r. Ahora continuamos, que sería diferencial de teta, y esto con dentro al seno de teta, diferencial de f, diferencial de teta, más 1 entre seno de teta, diferencial cuadrado de f, diferencial de phi cuadrado. Y saben, este valor, este resultado es sumamente importante. Muy, muy importante, pues, porque yo he hecho un video sobre demostrando, creo era deduciendo bueno, la ecuación de la onda, deduciendo la velocidad de la luz, si no me equivoco. Eh, bueno, la ecuación que se obtiene al final, después de todo ese procedimiento que había hecho en dicho video, es de que eh, tendríamos bueno, este es un laplaciano, pues, con respecto de un phi o de un psi, que, bueno, es una ecuación de onda, lo habíamos deducido, y esto tendría 1 entre v al cuadrado, y esto también tendríamos que escribir la diferencial al cuadrado de la misma condición de onda, o sea, y esto con respecto al tiempo. Fíjense que esta es solo una de las ecuaciones de utilidad, pues acá nosotros obtenemos, eh, como tenemos acá la presión en coordenadas esféricas, nosotros vamos a imaginar una onda proyectándose dentro de una esfera y ver cómo la radiación va disminuyendo a medida que la luz rebota de, en los extremos de esa esfera. Bueno, es el estudio del cuerpo negro, pues con eso estaríamos inaugurando lo que es mecánica cuántica formalmente, obviamente. En el siguiente video vamos a reemplazar toda esta enorme expresión que hemos obtenido dentro de la ecuación de onda y vamos a ver a dónde vamos a parar. Bueno, eso sería todo, amigos. Yo no pensaba hacer video si no tenía esta utilidad. Así que muchas gracias y adiós.